Bien. Mi nombre es Isaac Traner Roxen, soy un chico de 17 años que actualmente ha abandonado la preparatoria. Estas cartas son escritas con el único propósito de mantenerme tranquilo, ya sabes. Evitar el estrés de todos los días, entretenerme, pasar el rato. En fin. Esta carta debe ser dirigida a alguien en específico. Pero no tengo idea a quién. Entonces. Quien esté leyendo esto. Conocerás un poco de mi historia. Como ya dije, soy un chico de 17 años, vivo en la ciudad de... Mi familia es pobre, aún así mis padres intentaron darme una buena educación que llegó solo hasta la preparatoria, debido a que la necesidad de dinero me obligó a trabajar. No lo mencioné, pero también soy practicante de boxeo. Entreno en un lugar lejano a mi hogar. Consecuencia de que un día mientras peleaba mi actual entrenador me reclutó con la excusa de redimirme. Patrañas. Aún así amo el deporte, y se podría considerar lo único que estoy indispuesto a abandonar. No doy una mensualidad o alguna paga, pero en su lugar entreno todos los días hasta el cansancio. Pero no es nada, al menos eso pienso. Carta número 1. Gracias por leer. Carta número 2. Hoy desperté como de costumbre, el ambiente era caluroso y las paredes de mi cuarto no ayudaban en nada, calientes. Me levanté de mi cama, antes de tomar algo de ropa de mi closet. Un conjunto que usaba casi todos los días. Una camisa negra ajustada, también llamada camisa de compresión. Un pantalón deportivo holgado de igual manera negro, zapatillas para correr blancas y por último un saco gris. Salí de mi habitación encontrando a mi padre. Ricardo Traner. Él sentado frente a nuestra pequeña mesa, él escuchaba la radio como todas las mañanas, al parecer eran las noticias. No logré escucharlas bien debido a que estaba apurado pues debía ir al trabajo. Solo logré despedirme, sin embargo mi madre, Samantha Roxen, salió desde la cocina obligándome a despedirme de ambos. Salí del departamento corriendo como siempre. El sol era cegador y el ambiente caluroso, la gente de los suburbios caminaba tranquilamente por ahí, sin prestarle atención a nada. Gente con su propia vida. Miré a mi alrededor observando una tienda de figuras de acción. Y ahí estaba la de aquel héroe. Gun. Un tipo con la habilidad de endurecer su cuerpo por completo. Luchaba usando sus propios puños, pues presumía que su cuerpo era un arma. De ahí su nombre. Nunca me cayó bien ese sujeto, ya que su manera de hacerse notar era siendo arrogante. Aún así siempre me dijeron que de alguna forma me parecía a él, físicamente. Mire mi reflejo en la ventana del local donde trabajaba, mi rostro, mi piel algo pálida, mi cabello marrón ya bastante largo, mis ojos oscuros. Respire y entre, el lugar era un restaurante, mi trabajo era ser el mesero de ese lugar. Caminé hasta el vestuario mientras saludaba a la gente que ya estaba dentro. Abrí mi casillero donde estaba mi ropa de trabajo o lo que llamaba uniforme. Un simple delantal con el nombre del local. No era nada de otro mundo. Me lo coloqué y al darme la vuelta la miré. La dueña de este local, la señora Sofía. Ella era amable, pero también severa cuando lo necesitaba. Isaac. Has vuelto a llegar tarde, es la tercera vez esta semana. He dejado pasar muchos de tus retardos, pero me temo que no puedo dejar que esto se vuelva una rutina entre nosotros. Entonces me veo en la necesidad de descontar un poco de tu paga. Recuerda que tus compañeros son quienes se encargan de tu trabajo cuando no estás, entonces tengo que hacerlo justo para todos. Dijo ella. Su voz era tranquila pero se notaba algo molesta, su rostro que siempre estaba tranquilo se notaba irritado levemente, con arrugas apenas notables en su nariz y frente. Sus brazos cruzados entre sí como si estuviera intentando imitar a un personaje cómico. Ella era una mujer bastante bella para su edad, a pesar de ser una adulta de poco más de 40 años. Aún así aparentaba ser mucho menor y parecía no darse cuenta de eso. Lo siento jefa, le prometo intentar llegar a tiempo, acepto las consecuencias. Trabajaré duro para remediar esto, así que puede quedarse tranquila, si me disculpa, regresaré a mi trabajo. Fue lo que le dije antes de salir e ir a mi puesto de trabajo. Ahí estaban todos mis compañeros, ellos me saludaron sin sorprenderse de que nuevamente llegaba tarde. Es entonces que miré la televisión donde las noticias nuevamente se repetían como si intentaran que las mirara.
de última hora. Los científicos de la prestigiosa compañía, DEP, fueron protagonistas de un gran hallazgo, al encontrar restos de varias plantas desconocidas a una profundidad de 673 metros bajo tierra, esto gracias a los avances tecnológicos que han revolucionado las áreas científicas, mineras y militares de gran manera. Según lo revelado por un agente de la compañía, al parecer se encontraron algunas plantas que hasta ahora eran desconocidas, muchas de estas con propiedades únicas de asimilación e incorporación. Según la información proporcionada, la planta tiene la capacidad de asimilar propiedades de algunos cuerpos externos y convertirlos en mecanismos de defensa, lo cual es una capacidad única e impresionante. Además, junto a estas plantas se lograron encontrar lo que parece restos de madera fosilizada, o en palabras de la gente, restos de las raíces de un gran árbol, uno muy grande y del que hasta ahora no se sabía de su existencia. Definitivamente son noticias impactantes, seguiremos informando sobre más hallazgos. No se pierdan las siguientes noticias. Esa compañía. No sabía mucho al respecto. Pero desde hace algunos años ha sido uno de los gigantes en la industria. Científica, mecánica, farmacéutica, minera, militar. Incluso en los deportes. Pero no sabía más al respecto. Mi turno transcurrió con normalidad. Mientras colocaba el delantal dentro del casillero recibí un leve empujón por detrás. Era Miguel, un amigo con el que solía llevarme bien en preparatoria y la razón por la que había conseguido este trabajo. Él dijo: Oye Isaac. Parece que vas a algún lado, deberíamos ir por un café o algo, te ves muy tenso últimamente. Conozco un buen lugar al que podemos ir y beber un buen café. ¿Qué te parece? Su rostro despreocupado como siempre y esa sonrisa tonta en su rostro me hacían sentir algo tranquilo, me daban esa sensación de familiaridad. Aún así me negué debido a que debía asistir a mi entrenamiento, solo acepto sin recriminarme pues era una de las pocas personas que conocían mi vida fuera del trabajo. Salí del local para dirigirme al gimnasio, y como era de suponerse aquella noticia estaba en boca de muchos. Pláticas casuales, teorías locas y algunas veces cuestionando sobre si aquello era una verdad o solo una mentira para darle a la gente de qué hablar. Fuera lo que fuera, había funcionado. Bienvenido Isaac. Te esperaba. Un chico de otro gimnasio quiso venir a retarte a un sparring. Tiene una pelea en 3 semanas. Y eres el contrincante perfecto. Así que prepárate. Tienes 10 minutos. Ni siquiera había entrado al gimnasio. Mi entrenador estaba ahí parado al frente mío como si llevara bastante tiempo esperando. Un hombre viejo casi calvo, su nariz grande era lo que más resaltaba en su rostro. Está bien. Respondí, al final no tenía nada que hacer contra ese hombre. Me dirigí al vestidor, luego a mi taquilla. Mis vendajes, mi bucal, mis zapatillas y mis guantes, lo tomé todo, luego me senté. Siempre antes de pelear, los nervios estaban ahí, pero me hacían recordarlo. Pelea para ganar o pierde para aprender. Lo había dicho mi madre. Nunca la había escuchado decir palabras así. Siempre parecía alegre y aunque era mi madre, ella parecía un poco ingenua. Pero al final era una adulta, mi madre. Esas palabras cruzaban mi mente siempre antes de levantarme. Y ese era mi momento, para pelear. Carta 2. Atentamente, Isaac Traner. Me levanté y me coloqué mis guantes, caminé hasta la salida de los vestidores. Miré el ring. A la persona con la que debía pelear, era un poco más musculosa que yo, tal vez 3 o 4 kilos de diferencia. 70 kilos tal vez. Entré por debajo de las cuerdas. El entrenador nos miraba a ambos. La campana sonó. Coloqué mi guardia, estaba levemente encorvado, mis puños en mi rostro por debajo de mis ojos con los dorsos apuntando al oponente y mis piernas semiflexionadas. Un fajador, lanzo golpes a corta distancia y con la mayor potencia. El otro chico era un estilista, lo noté de inmediato al dar un solo paso al frente, se mantenía alejado, esperaba un contraataque. Me desplacé rápidamente al frente recibiendo un golpe rápido en mi guardia, esquivé una ráfaga rápida dirigida a mi cabeza y enseguida lancé un gancho a su hígado. Sin embargo no era lo suficientemente fuerte. Seguí con una ráfaga de ganchos pero todo fue esquivado, parecía tan fácil. Recibí un golpe de lleno en mi 100. Mi mirada se desvió por un momento y enseguida un gancho por debajo de mi mentón, mi cabeza se levantó, logré ver el techo. Luego otro golpe me hizo girar la cabeza, esquivé y luego un contraataque con un gancho a su costilla izquierda, me desplacé hacia atrás, luego arremetí con varios golpes rectos que conectaron a su guardia. Si eso era así entonces.
Me desplace rápidamente a su izquierda, lanzando un gancho a su hígado, luego un recto a su rostro. Mire cómo sus piernas se tambaleaban, sin embargo otro golpe fue lanzado a mi mandíbula. Por un momento mi mirada se oscureció y otro golpe me lanzó al suelo. Justo antes de que la campana sonara. Carta número 3. Han pasado algunos días desde que escribí en un papel. No ha pasado nada interesante con mi vida, sin embargo, las cosas ahí fuera han estado volviéndose locas. Hoy mientras trabajaba se anunció lo que parecía un nuevo estimulante deportivo. Según lo que habían informado, se trataba de un potenciador físico que estaba próximo a salir al mercado para la élite de los deportes. Fútbol, básquetbol, etc. Sin embargo se centró más en deportes como el Muay Thai, lucha, boxeo, artes marciales mixtas. Era de esperarse. La gente está cansada de ver el espectáculo de siempre, quieren más potencial. No hay nada como dos hombres drogados con superfuerza, destruyéndose a golpes dentro de una jaula. Y como era de esperarse, las plantas, obviamente tenían que sacarle provecho. Caminaba por la calle tranquilamente, la oscuridad cubría las calles y las luces eran tenues. Solo las farolas que señalaban mi camino al frente. La gente era poca, apenas lograba ver gente pasar, metidas en sus propios asuntos. Entonces un fuerte ruido perturbó mi paz, en un callejón. El choque metálico de algo contra el concreto, luego un sonido seco, como golpear un pedazo de carne con tus puños. Mire a mi lado derecho justo a la oscuridad del callejón y varios gatos salieron de ahí, corriendo, huyendo de algo. Tomé mi teléfono encendiendo la linterna. ¿Qué mierda miraban mis ojos? Ahí en el suelo junto a un viejo contenedor de basura, estaba un gato, pero de dentro de su piel brotaban ramas. Estas perforaban su piel desde dentro y algunas aún se abrían paso entre su carne. Temblaba, agonizaba con su cuerpo casi inmóvil, tal vez por el dolor o por eso que salía desde dentro de él. Sin embargo no era solo el gato. En su hocico llevaba una rata muerta, en la misma situación en la que él ahora estaba. Pero luego el maldito comenzó a moverse bruscamente dando saltos que terminaban con azotes graves en el suelo. Escuchaba como si sus huesos se rompieran, pero no era eso, eran ramas, las malditas ramas. Luego maullidos fuertes, de dolor, pero también parecía estar furioso. No pude más y salí de ahí, parecía una escena sacada de una película de terror, pero frente a mí, frente a mis ojos. No era algo normal, pero no sabía si debía hacer aquello viral. Mire mi teléfono, quise grabar una evidencia, pero no me atreví, algo dentro de mí gritaba que era una mala idea. No. Definitivamente era una mala idea. Ni siquiera me atreví a mirar atrás. Carta número 4. Han pasado 3 días desde el suceso del gato. Las autoridades marcaron un estado de alerta, según las noticias era una cuarentena por una enfermedad que se había salido de control y de la que pronto obtendrían una cura. Pero no era eso, estaba seguro. No era una casualidad que justo antes de todo esto haya visto a aquel gato. Busqué en internet y habían una cantidad gigantesca de fotos o vídeos. Perros, gatos, palomas, ratas. Incluso adultos y niños. Cada uno parecía delgado, como si les hubieran robado la vida. La fuerza. Pero ellos aún estaban vivos, algunos tranquilos pero otros agresivos. Algunas ciudades han entrado en alerta debido a la reciente enfermedad que ha estado interfiriendo con el bienestar de las personas. Se presume que una cura está siendo elaborada y estará lista en poco tiempo. Varios transeúntes han culpado a la compañía debido a sospechas desde que comenzaron a experimentar con aquella planta. Sin embargo, más allá de dar respuestas, solo se han dedicado a guardar silencio total y sus instalaciones han sido cerradas al público. Esto ha ido demasiado lejos, y ahora más que hablarles como una informante más, les hablo como otra persona, con familia, esposo e hijos que cuidar. Gente que me espera al volver a casa. Gente que espero ver al regresar. Les deseo la mejor de las suertes y que Dios se ampare de nosotros. Lo que decía la radio. Lo que pasaba en el mundo, las fotografías, los avistamientos. Todo. Habían pasado solo unos días y pasaba esto. Enseguida entré a un canal de noticias. Habían un sinnúmero de evidencias, pero hubo un video en especial. En este estaban 2 chicos grabando a un hombre mayor, estaba en el suelo convulsionando violentamente, no parecía estar herido.
Hasta que esas malditas ramas perforaron su piel, incluso una de ellas perforó su ojo desde dentro sacándolo de su lugar. Luego esos crujidos, las ramas rompiéndose mientras este se levantaba lentamente. Sus extremidades antes bloqueadas por las ramas dentro de su cuerpo ahora estaban rotas, podía moverse. Los chicos preguntaron si necesitaba ayuda. Y ese anciano, cual animal hambriento, se abalanzó contra el chico de la cámara y sonidos de carne siendo arrancadas se escucharon junto a gritos ahogados. Enseguida lo entendí, esto era más que un virus normal. Mire a Miguel, él estaba a mi lado mirando. Ambos aún continuábamos trabajando, y así como nosotros varias personas ya comenzaban a asustarse. Algunas incluso llamaron a sus familias. Por alguna razón tenía un mal presentimiento, algo hacía que mi piel se erizara. Miré a mis espaldas y ahí estaba la jefa mirando fuera. Mi mirada se dirigió a donde ella no despegaba la suya. Había gente apuntando hacia el final de la carretera, no entendía por qué. No podía verlo. Algunos comenzaron a correr hasta que aparecieron. Personas, con ramas saliendo de dentro de sus cuerpos, eran rápidos. Lograron alcanzar a esas personas en cuestión de nada. Grité a Miguel que se escondiera y corría donde estaba la jefa. Ella se cubría la boca mientras miraba cómo esas personas alcanzadas gritaban antes de que sus órganos fueran arrebatados por esas cosas. Ella estaba paralizada. Yo también lo estaba, no quería estar ahí. Los pasos pronto se volvieron fuertes como un terremoto. Y de la nada todo se ralentizó. Uno de esos malditos animales rompió la ventana principal que daba a la carretera. Se abalanzó en dirección a Sofía. En ese momento solo pensaba en correr, salir de ese lugar. Estaba aterrado. Aún así mis piernas se movieron por sí solas. Salté. Ambos nos dirigíamos hacia la jefa, esa maldita bestia y yo. Pude verlo, no era lo suficientemente rápido, no la alcanzaría. Pero Miguel cual ángel apareció dándole una fuerte patada a ese infectado. Ya lo miraste, Isaac. Es un maldito zombie. Como en los videojuegos, nunca pensé que este día llegaría. Gritó Miguel, luego corrió hacia el zombie y le dio varios golpes en la cabeza haciéndolo caer. Él, aunque estaba retirado, había sido boxeador, peso pesado. Incluso algunos decían que sus golpes eran como recibir ladrillazos. Pero ahora no usaba guantes, nada impedía que sus duros nudillos impactaran contra esa cabeza, como lo esperaba, la cabeza de ese maldito quedó hecha pedazos. Miré a la jefa que había quedado debajo de mi cuerpo y enseguida me levanté para ayudarla. Enseguida sus ojos se posaron en el cuerpo del zombie. Era de esperarse, pero ella vomitó sobre mi delantal. Al igual que ella, yo no pude evitar las náuseas y finalmente dejé caer mi desayuno al suelo mientras corríamos a la salida de emergencia en la parte trasera del restaurante. En total éramos 4 personas. La jefa, Miguel, otro chico que trabaja en el mismo lugar, y yo. Podía escuchar los gritos de la gente, los pasos rápidos entre los edificios, golpes metálicos de los automóviles estrellándose. Incluso disparos. Miguel lideraba el camino, también hizo que me quitara aquel delantal y mi camisa manchada de vómito. Oye, Isaac, ¿lo viste? Esas cosas las habíamos visto en las noticias. Estaban en todos lados, definitivamente eran zombies. Pero no eran del tipo lento, esas cosas corrían como ciervo asustado. Podía ser cualquier cosa, pero un apocalipsis zombie. Nunca me lo imaginé. Ni siquiera imaginé que esas cosas podrían moverse con tantas ramas dentro de sus cuerpos. Lo sé. Yo también pude verlo. Algunos llevaban batas de hospital. Entonces eran pacientes. Seguro los que trataban en el hospital. Pero parece que siguen a la multitud que corre en una sola dirección, entonces estamos a salvo por ahora. Podríamos tal vez esperar ayuda. No dudo que los militares o alguien venga a salvarnos. Amigo. Lo sabes, el maldito gobierno nunca actúa de buena manera en momentos como este. Tal vez nos quedemos aquí hasta que esos infectados regresen, moriremos esperando la ayuda. Es verdad, debemos movernos. No tenemos asegurado que esas cosas regresen sobre sus pasos o que haya algunos ahí fuera esperando a otros como nosotros. Somos 4 personas. No debería ser un problema movernos sigilosamente. Además somos 3 hombres en el grupo. Isaac, Marco y yo. Isaac junto a mí somos boxeadores experimentados. Así que podemos luchar por si algo se presenta. Ya le di un golpe a una de esas cosas, no son difíciles de matar. Pero nuestras capacidades no van más allá de 2 o 3 zombies a la vez. ¿Por qué no te asusta esto? Incluso yo. No. Todos los que estamos aquí.
Estamos asustados, mírame, estoy temblando. Míralos a ellos, están aterrados. No sé qué te sucede, o si tienes nervios de acero. Pero no todos aquí podemos luchar, peleamos contra cosas que no entendemos, sí, pueden parecer zombies. Pero ¿qué pasa si no son solo eso? Podemos salir de aquí, no tenemos otra opción. Pero no todos podemos luchar, no mientras estemos aterrados. Tememos morir. Miguel tomaba algunas de las prendas que estaban en el suelo mientras me escuchaba, luego las rompía para hilar vendajes protectores improvisados. Luego se acercó a mí tomándome de los hombros para sacudirme. Isaac, ¿acaso eres ciego? Yo también muero de miedo, temo que esas cosas me arranquen la piel. No sé qué son, ni lo que pueden hacer. ¿Cómo podría saberlo? El miedo no es malo, pero dejar que te domine si lo es. ¿Acaso no eres boxeador? Usa ese miedo para ser más fuerte, el miedo no solo sirve para huir. El miedo te da fuerzas y te hace más fuerte. Justo como ellos. Miguel apuntó detrás de mí, donde estaba Sofía y Marco, el otro chico. Ellos tomaban prendas del suelo e intentaban hacer protecciones improvisadas con ellas, incluso con miedo ellos estaban listos para continuar. Al parecer yo era el único incapaz de seguir. Miguel me dio una bofetada en el rostro, luego me dijo: ahora sé un verdadero hombre y sigue adelante, pequeño cobarde. Sobre mi mejilla, pero el dolor ahora me hacía sentir menos aterrado, me daba cuenta de que estaba vivo, sentía mi respiración, mis latidos, mi propio calor. Justo como Miguel dice. Estamos aterrados, pero tenemos personas esperándonos en casa. No podemos hacer nada por nosotros mismos, pero encontrar ayuda ahora es la mejor opción que tenemos. Mi padre espera en casa, tengo que ir en su rescate, encontrar a alguien que pueda hacerlo. La casa de mi novia está a algunas calles de aquí, probablemente me separaré del grupo e iré a buscarla. Ella es lo más valioso que tengo, así que aunque tenga miedo de lo que hay ahí fuera, debo ir, tengo que saber si ella está bien. Cuando la encuentre buscaré ayuda por nuestra propia cuenta, dijo Marco mientras tomaba una barra de metal que se encontraba en el suelo. Él la sostuvo con fuerza, y enseguida mencionó que estaba listo. Sofía hizo exactamente lo mismo, aunque en su mano llevaba una pequeña navaja de bolsillo. Maldita sea. Tomé varias prendas del suelo e hice exactamente lo mismo que Miguel, un vendaje de boxeo improvisado que iba desde mis puños hasta casi mi codo. Y una protección extra en mis antebrazos para evitar mordidas. Escuchen, mi gran amigo Marco debe buscar a su novia, así que lo acompañaremos. Si el hogar de tu chica está solo unas calles, entonces no habrá problema. Somos compañeros, aunque estamos fuera del restaurante, nuestro turno aún no termina, así que debemos apoyarnos. Todos parecieron estar de acuerdo con lo que Miguel decía, sin embargo yo aún tenía mis dudas. Debía ir a buscarlos, mi familia, mi padre y mi madre. También estaba preocupado por ellos, solo quería ir a buscarlos. Pero siendo solo yo, no había ninguna posibilidad de lograrlo. Adelante, dijo Miguel y todos salimos de aquella tienda siguiéndole, como si siempre hubiera sido el jefe. Tal vez todos estábamos convencidos de que solo él nos llevaría a salvo. Aunque solo era otro chico, justo como yo. Fuera las calles estaban silenciosas, los edificios y sus ventanas rotas, autos abandonados por todos lados los cuales debíamos rodear, aunque algunas veces era difícil. Intentaba mantenerme concentrado en mi camino, mis pasos eran lentos y lo suficiente silenciosos. Pero justo en ese momento Sofía se colocó a mi lado haciendo que me asustara un poco. Afortunadamente ella no lo había notado, o eso pensaba. ¿También tienes a alguien importante, o no, Isaac? Miguel sigue siendo un chico, pero es valiente. Tomar el liderazgo conociendo las consecuencias que pueden haber. Es valiente. Sabía que lo era, pero es impresionante verlo de esa manera. Miguel siempre ha sido una persona con muchas agallas, recuerdo cuando lo conocí en preparatoria, era impulsivo, repitió el año por lo que era el mayor de toda la clase. Aún así nunca se aprovechó de nadie, siempre ha sido fuerte. Muy fuerte. Incluso ahora, aunque ya no debería sorprenderme, él sigue haciendo cosas que realmente hacen que lo admire. Y eso me ha dado la valentía suficiente para seguir. Haces que suene como si fuera tu héroe. De cualquier modo no te quedas atrás. Recuerdo cuando ese hombre entró al restaurante, se quejó todo el tiempo del servicio e incluso tuve que salir a arreglar las cosas. Ceci estaba conmigo y estaba muy asustada, pues era la encargada de la mesa de ese sujeto. Fue tan violento que incluso intentó golpear a Ceci, pero apareciste y te encargaste de él, no de la mejor manera.
Pero lo hiciste. Eso me trajo algunos problemas después, pero te hiciste responsable en todo momento. Lo recuerdo. Fue un impulso. Tuve que golpearlo. Sentía que eso merecía. Ahí está, es aquella. Marco apuntó hacia adelante, aquello era un edificio de departamentos de al menos 6 o 7 plantas. Enseguida Miguel dijo que apuráramos el paso y eso fue lo que hicimos. Al parecer la chica vivía en el 4º piso. Así que debíamos ser sigilosos al entrar. El edificio, como era de esperarse, era silencioso, pero al menos estaba intacto, solo lograban escucharse nuestros pasos en un eco sordo. Subimos las escaleras y de la nada Miguel nos detuvo, él miraba un pasillo cubriéndose detrás de una pared. Me acerqué a donde él estaba para mirar. Era una de esas cosas, no se movía en lo absoluto, solo se quedaba ahí, en una esquina donde apenas lograba darle la luz de las ventanas, sí. Las luces no funcionaban. Sin embargo lograba notar que llevaba algo en su mano, además de haber varias manchas negras como si un incendio hubiera ocurrido recientemente, además de ese olor y la poca ceniza en el suelo. Pero aún más llamativo era aquel zombi, el cual parecía haber sido quemado, las ramas de su cuerpo estaban casi carbonizadas y su piel negra por la combustión, aún así seguía de pie. Debemos ir lento, intenten no hacer ruido. Mire hacia atrás y ahí estaba Marco, su mirada parecía perdida, desesperada. Aquella es su habitación. Dijo antes de levantarse y correr hacia el pasillo. Corrí detrás de él llamando la atención de aquel zombi. Este se giró lentamente y nos miró, aquello que llevaba en su mano pronto se alumbró con la luz de la ventana. Era la cabeza de una persona. Aquel zombi tomó una postura encorvada, no podía creer lo que mis ojos veían. Aquel maldito comenzaba a prenderse en llamas desde dentro, como una maldita calabaza de Halloween. Este lanzó un grito ahogado como si estuviera asfixiándose, y corrió hacia nosotros. Tomé a Marco del cuello de su camisa y lo lanzó con fuerza hacia el pasillo donde estaban Miguel y Sofía. Esquivé la embestida del zombi por unos pocos centímetros, pude sentir el calor que emanaba de él. De verdad estaba vivo aunque se incendiaba por dentro. Miguel apareció y lanzó un golpe a la cabeza del maldito, haciéndolo tambalearse, pero pude ver cómo los vendajes en su mano se incineraron junto a una parte de su piel. Marco y Sofía corrieron a la habitación de la chica. Miguel mantenía su guardia alta al igual que yo, esa cosa no se movía, solo me miraba con esas cuencas vacías. Miguel dio un paso hacia atrás y aquel zombi lanzó otro grito, pero esta vez una gran cantidad de fuego salió de su piel, rompiendo trozos de carne incinerada. Pude ver como Miguel, que estaba a poca distancia de este, aunque se cubrió con sus brazos, era quemado, y el edificio comenzaba a incendiarse también. Salté hacia un lado corriendo en dirección a la habitación donde estaba Sofía y Marco, pero estos salieron antes junto a la chica, ella estaba bien. Pero ese maldito seguía expulsando fuego, quería matarnos con un incendio. Y no solo eso, otros comenzaron a llegar, pero estos eran normales, aunque más agresivos. Miguel lanzó una patada desde el costado del zombi lanzándolo a otro departamento, pero 2 zombies se abalanzaron hacia él. Corrí rápidamente y lancé un golpe a uno de ellos desviando su mordida, mientras que Miguel se encargó fácilmente del otro. Corran, veámonos de aquí en este momento. Grité a los otros que apenas lograban creer lo que estaba pasando, aún así lograron moverse y correr. Mire a la chica, ella parecía estar herida debido a que Marco tenía que ayudarla a correr. Eso sería un problema. Lo supe desde el inicio. Y como esperaba. El zombi de piel carbonizada tomó el pie de la chica haciéndola gritar mientras el sonido de su piel quemándose hacía que tuviera un fuerte escalofrío. Marco intentó ayudarla pero ella fue arrastrada al apartamento junto a este que se aferró a sus manos. Miguel corrió dentro, pude ver una parte de su rostro quemada, sus brazos y su puño derecho hechos un desastre, pero aún con eso él intentaba ayudar. Mire dentro, el zombi comenzó a emanar nuevamente fuego desde dentro de sí, la chica comenzó a incendiarse, su cabello, su ropa, luego su piel. Marco fue víctima de lo mismo. El fuego se extendía por el departamento que ya estaba incendiándose. Los zombies de pisos superiores corrían hacia nosotros. Y Miguel se cubría del fuego. Sentí un miedo indescriptible, estaba aterrado, muy aterrado. Mi amigo, aquel que me había defendido, me miró, sus ojos pedían ayuda, rogaba por ayuda. Pero solo tomé la mano de Sofía y corrí rápidamente bajando las escaleras. Ella no dijo nada, tal vez era el miedo. Mire cómo una de esas cosas se acercaba hacia nosotros subiendo las escaleras torpemente, lanzó un fuerte golpe lanzándolo por las escaleras cayendo hacia abajo, escuché el fuego. Seguí corriendo, mi mirada comenzó a ser borrosa.
Mi respiración rápida. Seguí corriendo y no miré atrás. Porque era un cobarde. ¿Por qué? Dejaste a Miguel solo, lo abandonamos. Incluso cuando luchó tan duro por mantenernos a salvo. De verdad fuimos tan cobardes. Podíamos haberlo ayudado. Pero cuando él corrió dentro de aquel departamento, me quedé paralizada y sin darme cuenta estábamos corriendo a toda velocidad. Si tan solo hubiéramos esperado un poco más, solo un poco más. Mierda. Sofía. Miguel fue quien nos dio la oportunidad de escapar, él quería esto, lo sé. Fui yo quien presenció todo. Sus ojos, incluso él sonrió antes de vernos partir. Sé que no dijo nada, pero debe estar feliz de saber que pudimos salir de ahí. Siempre fue una buena persona, no tenía miedo a sacrificarse por los demás. Y todo hubiera sido en vano si nos quedábamos ahí. Así que, culparse no es lo más correcto cuando él nos dio esta oportunidad. Sí. Lo sabía, todo lo que salía de mi boca no eran más que asquerosas mentiras. Su rostro pedía ayuda, a su único amigo, a la única persona que podía ayudarlo. Un maldito cobarde. Pero no podía dejar que ella se culpara, no cuando fui el primero en mover las piernas. Por alguna razón mis manos se sintieron pesadas como si de pronto tomara dos pequeñas rocas. Caminamos, no sé por cuánto tiempo. Ambos en silencio, pensando en lo que había ocurrido. No me atrevía a hablar con Sofía, sentía que no tenía nada que hablar con ella. Por el camino de vez en cuando lográbamos ver zombies, pequeños grupos. Eran distraídos, así que era fácil evitarlos. Continuamos así. Por un largo tiempo. Hasta que después de un largo silencio escuché el motor de un vehículo grande. Rápido, muy ruidoso. Enseguida tomé la mano de Sofía y corrí hacia una de las calles atravesando por un largo callejón. El sonido se intensificó. Hasta que al pasar, pude ver cómo varios camiones militares pasaban por una carretera. Enseguida Sofía y yo comenzamos a gritarles. Pero todos pasaban de largo. Cada uno comenzaba a perder las esperanzas hasta que uno se detuvo. Este además detuvo a los demás. El sonido había atraído a varios zombies, pero enseguida eran acribillados. Dos hombres bajaron del camión. Apuntaban sus armas hacia nosotros mientras pedían que levantáramos nuestras manos, también preguntaban si nos habían mordido. Ellos nos revisaron por un rato. Finalmente pidieron que subiéramos al camión. Dentro pude ver a varias personas. Solo había un espacio en los asientos que se ubicaban a los costados, dejaban un espacio al centro donde otras personas estaban sentadas. Sofía tomó asiento. Ella me pidió que tomara asiento en el suelo frente a ella. Pero era difícil. El espacio era muy reducido. Aún así tomé asiento, ella abrió sus piernas y pude sentarme justo en medio, apoyando mi cabeza casi en su vientre. El camión arrancó. Por fin, pude sentir que estábamos seguros.